Bien. Variables psicológicas. Dice, podemos decir que las elecciones de idioma son el resultado de deseos motivados por actitudes y creencias moderados por normas sociales. Las actitudes que la gente tiene hacia cualquier cosa pueden estar basadas en experiencias negativas y positivas del pasado, creencias, información aprendida o algún tipo de condicionamiento, ¿sí? A veces no se quieren juntar con el otro o no quieren tener una relación con el otro porque hay una historia detrás, ¿sí? O hay una presuposición detrás. Y esto tiene que ver más con lo psicológico, ¿sí? No vamos a ir muy profundo en esto, ¿sí? Pero tiene que ver con lo psicológico. A mí me pasó algo muy triste, que cuando llegué a Papúa Nueva Guinea había una familia latina, que no voy a decir de qué país, pero me dijo, no le hables a nuestro hijo en español, hablale en inglés, porque lo último que queremos es que salga hablando español de Argentina. Y fue tan fuerte que yo no me quise juntar nunca más con ellos, porque era, si estoy aprendiendo inglés y me cuesta, estoy aprendiendo TalkPeace y me cuesta, y con los únicos que puedo hablar español me quiero relajar y hablar en español. ¿Sí? Porque la mente necesita un descanso. Pero ella, especialmente la mamá, estaba muy preocupada que su hijo aprendiera el acento argentino, ¿sí? Entonces hay gente que tiene esas actitudes, ¿sí? Tal vez fue un bloqueo, tal vez fue una mala experiencia que tuvo con un hablante de Argentina y no quiere que su hijo hable así. Yo lo respeto, ¿verdad? Y de alguna forma me alejé porque no podía, ¿sí? Incluso es difícil hablar con un latino en inglés, ¿sí? Es como raro, ¿verdad? No nos entendemos. Entonces, pero hay gente que tiene esos preconceptos, esas actitudes, ¿sí? Que tal vez antes de hablar incluso en zapoteco y acomodarse, hacer esa acomodación lingüística, van a preferir hablar en español, ¿sí? Y lo que está mostrando es ese rechazo hacia la otra variante, ¿sí? Pero cuando yo tengo ese deseo de comunicarme con la otra persona porque tengo ese deseo de poder relacionarme, voy a hacer una comunicación, una acomodación lingüística y voy a hacer un esfuerzo, ¿sí? Y me ha pasado a veces con gente que habla en portugués, que si nos hacemos el esfuerzo lo entendemos, ¿sí? Es difícil, pero uno puede, ¿sí? Por más que uno nunca lo estudió. Entonces, es algo psicológico, que o te bloquea o que te da esa capacidad de acomodarte y poder tratar de tener una conversación. Pero hay gente que dice, no, a ellos no los entendemos. ¿Sí? No, ellos hablan totalmente diferente, nosotros no los entendemos. Y más allá de una cuestión lingüística, es una cuestión de actitud, ¿sí? Y tenemos, si no, preguntémosle a los suecos, a los dinamarquenses y a los noruegos, que hablan el mismo idioma, pero los tres tienen, sí, al tener una barrera geográfica, prefieren denominarse de una forma diferente, hasta usar diferentes sistemas de escritura y todo eso, formas de ortografía. O el Bahasa indonesio con el Bahasa malayo, es el mismo idioma. El idioma de Malasia y el idioma de Indonesia es el mismo idioma, pero tiene diferente nombre. Pero sí, otra cosa que sucede totalmente diferente es que gente que emigró, por ejemplo, los coreanos que emigraron a la Argentina en los años 50, de cuando estaba la guerra con la invasión de Japón, hablan un coreano muy diferente al de Corea hoy. Y es un coreano tradicional, ¿sí? Lo mismo pasa con los alemanes, hablan un alemán antiguo, diríamos, o un coreano antiguo tradicional. Es un idioma que se mantiene, pero se mantiene por la circunstancia de que es un grupo pequeño el que lo usa, ¿sí? Y que no tiene influencias, porque el idioma de Corea ha tenido influencias de la televisión, ha tenido influencias de los contactos con la tecnología,
ha tenido otras influencias que este grupito no lo tuvo. Entonces, de alguna forma mantienen una forma más pura del idioma o más antigua. ¿Sí? Y eso pasa mucho cuando estas personas que emigraron por muchos años vuelven a su país, no los entienden. ¿Sí? Pero no porque lo hablen mal, sino porque hablan una forma más conservadora o tradicional que no pasó por todos los estadios de la lengua viva en Corea, la lengua en uso, la lengua en interacción con los medios y todo eso, que hace que la lengua cambie. Entonces también están esos aspectos, ¿verdad? Para muchas personas interactuar con idiomas distintos al suyo es algo cotidiano, una situación tan natural que casi nunca piensan en ello. Esto es un resultado natural de dos procesos en acción, el contacto y la motivación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, uno va al mercado y deben haber 40 idiomas escuchándose ahí, ¿sí? Y es algo normal, pero ellos ya tienen el inglés como medio de comunicación. Por eso no pierden el inglés y no pierden su idioma, porque tienen roles importantes, tienen roles marcados los dos. Acá hay una imagen del Cáucaso, ¿sí? Otro lugar donde dicen que la distribución de idiomas la hizo un ángel en una bolsa, dicen la gente del Cáucaso. Que Dios le dio una bolsa a un ángel para que distribuyera los idiomas y que ahí se le rompió la bolsa. Ellos dicen, ahí se le rompió la bolsa del ángel, ¿sí? Porque hay tanta variación idiomática en un entorno muy pequeño, ¿sí? De alguna forma hay entornos donde la gente va a estar más predispuesta por la historia que los que comparten a relacionarse y otros que no, ¿sí? Que no van a compartir eso. Entonces son cuestiones que tienen que ver con las actitudes, como tú dices, ¿sí? En contacto, dice, para hacer que las personas adquieran idiomas adicionales es necesario que tengan la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Esas oportunidades suelen surgir a través de algún tipo de contacto. Este contacto puede lograrse a través de escuchar algún programa de radio, a través de conversaciones con otros pasajeros en un autobús, conociendo gente en un pozo de agua compartido o mercado comunal, trabajando junto a personas de diferentes comunidades de habla o mismo a través de la esclavitud, ¿sí? Dicen de que estos criollos que muchos se hablan en Latinoamérica surgen de los lugares donde traían a los esclavos, los iban trayendo desde adentro de África hasta las costas. Y mientras esperaban a que llegara una cantidad suficiente para llenar un barco, estos esclavos trataban de comunicarse porque todos hablaban diferentes idiomas. Entonces dicen que de ahí surgen los pidgin, ¿sí? De esos entornos donde los esclavos estaban tratando de comunicarse y después los meses que viajaban en el barco, todos juntos, hacinados, dicen de que se comunicaban en esos pidgin. Y dice que tal vez hasta los mismos esclavistas aprendían esas formas de comunicación que hoy son los diferentes criollos que vemos especialmente en las islas del Caribe. Entonces mucho de eso surgió de la esclavitud porque eran interacciones a las que eran forzados en el mismo lugar o cuando llevaban esclavos para la extracción de caucho en el Perú. También juntaban a gente de muchas comunidades de habla, ¿sí? Entonces, hay situaciones forzadas y situaciones que ellos pueden tener elección de hacerlo, ¿sí? Como ayer me contaban los hermanos, acá Leo y Adán, de que hay comunidades que se habían familiarizado mucho con San Agustín por la radio, ¿verdad? Porque había una radio donde pasaban la música o los materiales que había en zapoteco de San Agustín, entonces es bien aceptado porque la gente ya está acostumbrada, ya aprendió capaz esas diferencias a través de la radio.
Entonces eso ayudó a que la gente se predispusiera a asociarse con ese idioma, ¿verdad? Entonces, situaciones difíciles. Pensemos qué debe pasar ahora entre los refugiados. ¿En qué se comunicarán cuando ellos salen de sus entornos y se encuentran con gente de tantas naciones? Por ejemplo, yo estuve ahora en Grecia y fuimos a un centro de un ministerio que se llama Helping Hands, donde ellos trabajan con refugiados y nos hablaban de que llegaban refugiados de tanto Medio Oriente como Norte de África. Entonces, ¿cómo serán esas interacciones, verdad? ¿Qué idiomas usarán? Ese contacto forzado entre ellos, o situaciones donde tienen que caminar juntos, donde viajan juntos. Pensemos en todos los migrantes que están llegando al norte de Colombia y tratando de cruzar el Darién en Panamá, que con gente que viene desde China, de Turquía, dicen ahora, de África, ¿sí? A Colombia para pasar el Darién y de ahí subir hasta Estados Unidos. Entonces, ya no es solo latinoamericanos hispanohablantes, ¿sí? Entonces, todos esos contactos, ¿sí? que van a generar en un sentido, ¿sí? Sí, Mateo. Sí. Los factores que han contribuido a esa situación multilingüe se han producido de forma natural, a menudo a lo largo de siglos o por lo menos de varios decenios. Por lo tanto, en lugar de asumir que el contacto implica el proceso en el que la comunidad de habla A se reúne con la comunidad de habla B, necesitamos apreciar la naturaleza compleja y las múltiples capas que poseen las comunidades multilingües. El resultado del multilingüismo no es como la cuidadosa y minuciosa mezcla de rojo y azul para producir el púrpura, es más bien como una explosión en una fábrica de pintura. Sí. Me gusta esa expresión, porque es así, ¿sí? Hay contextos donde la Ciudad de México, ¿sí? Mercados a las afueras de la Ciudad de México, ¿sí? Con gente de tantos contextos diferentes, ¿sí? Y tanta variación lingüística, ¿sí? Los lugares donde vemos que el multilingüismo cada vez es más preponderante, ¿sí? Las ciudades acá creo que es muy fuerte, que por lo general las universidades tratan esas situaciones más urbanas, ¿sí? de lo que nosotros a veces tenemos las posibilidades de hacer. Pero sí, interesa mucho ahora, eso es como está muy, muy en boga. No es que esto sea nuevo o totalmente nuevo, ¿sí? Tuvimos migraciones de personas y movimientos de personas históricamente, ¿sí? En Argentina no ha habido como 3 o 4 criollos que se murieron, pero de la llegada de tanta gente que llegó del sur de Europa, ¿sí? El cocoliche, el lunfardo, han dejado mucho rezago en el vocabulario del argentino, en el tango, ¿sí? Si uno escucha tango, no entiende un montón de palabras porque es lunfardo, ¿sí? El lunfardo es este idioma que nace de la interacción de griegos, de italianos, de españoles, de gallegos, ¿sí? Que llegan ahí a Buenos Aires y vivían todos en lugares que le llamaban conventillos, parecido a la comunidad del Chavo, donde vivía el Chavo. Sí, era una cosa así muy parecida, ¿sí? Donde vivían toda esa gente amontonada y empiezan a surgir. Entonces, no es nuevo esto, lo que pasa es que ahora es más público, más conocido, ¿sí? Pero los movimientos de personas sucedieron históricamente. En Argentina nosotros tenemos armenios, tenemos turcos, ¿sí? Que vienen de la misma época, tenemos judíos, tenemos alemanes, tenemos gente que en sus lugares se veían peleando y llegaron a Argentina. Y el tema es que llegaron a Argentina y la migración argentina se dio muy de diferente forma que en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos la gente mantiene sus comunidades, mantiene sus comidas. Uno puede ir y comer comida griega
ir y comer comida vietnamita, ¿sí? No, en Argentina llegaron y dijeron somos argentinos. Y no vas a encontrar otra comida que la comida típica argentina en ningún restaurante. Somos muy monoculturales a pesar de la gente venir de un montón de lugares. Pero porque salieron de contextos muy difíciles de guerra, de persecución, de crisis, y llegaron a Argentina y no querían ser asociados con su pasado, entonces somos argentinos. Nadie va a decir de qué ascendencia es, por una cuestión de que no quiere ser considerado diferente, también eso. Entonces todas las migraciones producen situaciones psicológicas en las personas diferentes, ¿sí? El vallenato tiene el bandoneón alemán, la caja de los negros y la guacharaca de los indígenas. Y siempre se toca con esos tres instrumentos, ¿sí? Y es la mezcla de las tres interacciones culturales que sucedieron en Colombia, en el norte de Colombia. Comprender más sobre la estructura de la red social y la interacción de un individuo en particular puede ayudar al investigador a comprender más sobre el mantenimiento de las normas vernáculas. Queremos trabajar en que la gente mantenga su idioma. Para entenderlo, tenemos que ver cuáles son las conexiones de Leo. Me parece que Leo tiene una red muy amplia, porque es uno de los que distribuye, ¿sí? Para un lado y Adán para el otro en el ministerio. Entonces, pero tenemos que estudiar sin generalizar, porque la situación de Leo y Adán no es la misma situación de cualquier habitante de la comunidad de San Agustín. También eso. ¿Y qué nos pasa cuando vamos a hacer una evaluación? Las personas que se nos acercan son esas personas que están acostumbradas a estar con extranjeros, acostumbradas a estar con personas de otras comunidades, y son justamente los que no nos van a dar la información más generalizada de la comunidad, pero podemos entrevistarlos y tratar desde ahí ir a buscar a otros, ¿verdad? Pero necesitamos entender un poco la historia de la persona para saber cómo su idioma puede llegar a mantenerse o su idioma se va a desplazar, ¿sí?